y me gustaría que me des un panorama de cuál es tu visión con respecto a lo que está sucediendo en Europa, que es preocupante. Evidentemente, la política de defensa en Europa y en Iberoamérica, en Latinoamérica, es muy diferente porque las hipótesis y las situaciones son muy distintas. Nosotros aquí estamos viviendo un conflicto que para España es muy lejano y que quizá nosotros tenemos frentes de conflicto, hipótesis de conflicto diferentes, como es el norte de África. A nosotros Rusia nos queda muy lejano. Y lo que se está viviendo no es en realidad un incremento del presupuesto de defensa debido a que pensemos que mañana va a haber guerra, porque lo que se ha demostrado en Ucrania, con el apoyo de los países europeos y de Estados Unidos, es que Rusia tampoco es un enemigo que pueda ser preocupante, porque Rusia no ha conseguido tener avances significativos en Ucrania, con lo cual ni mucho menos va a conseguir llegar a París. Pero sí que es cierto que con la presión de Donald Trump o de Estados Unidos, pues efectivamente Europa estaba relajada en lo que es su inversión en defensa, y por imposición de Estados Unidos hay una concienciación de que Europa debe ser responsable de su propia defensa, y de ahí que estemos todos los países incrementando notablemente los presupuestos. En Latinoamérica la situación es radicalmente diferente, pero sí que es cierto que ha habido un abandono político casi generalizado de lo que era la concienciación de que los estados se deben defender, y salvo pocos países, y cuando digo pocos países prácticamente lo reduciríamos a Chile y a Brasil, pues en realidad había un pensamiento de que defensa era gasto y sobraba. Y en un momento dado, pues unido a cambios políticos en Latinoamérica, se piensa que tiene que haber unas fuerzas armadas que defiendan los territorios nacionales, la soberanía nacional, aunque las hipótesis de conflicto sean débiles. Y está ocurriendo al revés. Argentina está invirtiendo en defensa porque no había invertido y tiene que mantener un cierto estatus de capacidad de defensa que no existía. En Perú ocurre exactamente lo mismo. Después de tener posiblemente las fuerzas armadas más potentes de la región de los tiempos de Velasco Alvarado, esto había ido decreciendo hasta el punto de llegar a ser paupérrimas, y ahora se está recuperando la inversión en defensa. En Colombia está ocurriendo lo mismo. Y curiosamente los dos grandes países inversores que mantenían una inversión en defensa, que son Chile y Brasil, están en baja. Es cierto que tienen un nivel de equipamiento notable como para que esa reducción de las inversiones en defensa no sea preocupante. Pero sí que es cierto que en el conjunto de la región hay un interés mayor de tener unos niveles, unas capacidades de defensa del territorio nacional. Es bueno que suceda porque aquí, digamos, durante más de 20 años prácticamente se dejaron a las Fuerzas Armadas de lado, estoy hablando de la Argentina, y siempre se pensó que Estados Unidos de alguna manera era el árbitro que no iba a dejar que nadie interfiera sobre la territorialidad de otro país. No obstante eso, hoy han tomado conciencia que es necesaria tener una hipótesis de conflicto, como vos bien decías, para de alguna manera sostener los territorios que cada país tiene y que debe demostrar que tiene la capacidad para que nadie intervenga en los mismos. Me preocupa algo, y que es lo siguiente: ¿qué tan cerca está Europa o qué tan próximo podría suceder algo con efectos nucleares? A ver, porque Rusia también amenaza con algo que, como vos bien dijiste, hace 3 años dijo que los iba a arrollar en una semana a los ucranianos, y todavía están peleando a ver si ganan territorio o no. A veces se adelantan, a veces se atrasan, y la realidad es que me estoy dando cuenta de que ellos también tienen un problema y hablan de bajas, de más de 1 millón de bajas en Rusia. Es grave el tema. Bueno, yo creo que por un lado la propaganda ucraniana es demasiado densa, y la rusa, curiosamente, contra lo que podía esperarse, es contenida. Yo la verdad es que no apostaría mucho por lo que dicen los ucranianos en realidad. A los ucranianos, Zelensky lleva diciendo de sus avances que ganaban la guerra, y en realidad la están lentamente perdiendo, y lo hubieran perdido mucho más si no hubiera sido con el apoyo de Occidente. Con respecto a la primera cuestión,
mi estimado Jorge, de el riesgo nuclear, pues hombre, también es muy relativo. El armamento nuclear es disuasivo. Yo creo que nadie se ha planteado en serio utilizarlo y utilizarlo activamente, lo cual no quiere decir que pueda ocurrir. Pero esto, digamos, que yo creo que hay que también achacarlo al al temperamento de Donald Trump, porque en realidad lo que ha ocurrido es que un expresidente y ex vicepresidente ruso, que hoy no tiene ninguna función real, ha dicho que Rusia tiene armamento nuclear. A mí me sorprende que la reacción de Estados Unidos, porque el expresidente haya hecho un comentario particular de un señor que no está hoy en la escena real. A lo mejor alguien piensa lo mismo, pero no es un portavoz del gobierno ruso. Bien, yo creo que estamos sufriendo desde que llegó Donald Trump muchas idas y venidas, con cosas positivas, cosas negativas, los aranceles, la inversión en defensa. Yo espero que todo esto se calme, pero no tenemos en Europa la sensación de que haya un riesgo nuclear. Bueno, es bueno porque además, de una u otra manera, todos sabemos que se transformaría en algo incontrolable y que obviamente cuando hablamos de incontrolable hablamos de que tanto Estados Unidos como Rusia y como algunos estados en Europa tienen capacidades nucleares, Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra están, fundamentalmente Inglaterra está apoyando muchísimo a Ucrania, ¿verdad? Es correcto, es absolutamente correcto. Bueno, en realidad lo ha estado apoyando toda Europa, pero también hay países o gobiernos que empiezan a tener un cierto nivel de agotamiento sobre esta guerra interminable que en realidad no le interesa a nadie. Quizá si la situación de Rusia hubiera sido más precaria en la guerra, sí que hubiera habido un riesgo de utilizar un arma nuclear táctica, no estratégica localmente, como para decir, ojo, que tengo armamento nuclear, pero cada vez está menos encima de la mesa. Pero bueno, es un riesgo que existe. Yo creo espero que las conversaciones que están entre Estados Unidos y Rusia lleguen a un relajamiento, porque esta guerra yo creo que debería de tener un fin temprano. Hay una batalla que Boeing está perdiendo con Airbus e indudablemente lo vimos hace poquito en los últimos eventos aéreos donde las compras o los pedidos han quedado prácticamente nulos para Boeing y ha crecido muchísimo Airbus, que además creemos que no tiene la capacidad tampoco para absorber todo. Nadie puede vender todo lo que no tiene para fabricar en 2 o 3 años más. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque siempre decíamos la batalla del Atlántico, Airbus versus Boeing, pero indudablemente Boeing ha tenido problemas muy serios e inclusive todavía no está resuelto el tema de Air India, donde hay dudas sobre qué puede haber sucedido. Sí, la verdad es que Boeing ha tenido mala gestión y también ha tenido mala suerte. Lo podríamos calificar de varias maneras, porque tiene un cúmulo de circunstancias muy complicado. Efectivamente, qué ha ocurrido en el Boeing 787 de Air India no se sabe. Se sabe un factor objetivo, pero no se sabe qué es lo que llevó a ese factor objetivo, que es el haber desconectado la inyección de combustible. Pero no está claro qué es lo que ha ocurrido. Pero bueno, Boeing yo creo que sigue siendo un referente. El hecho de que tenga en un momento dado puntualmente más o menos ventas, yo creo que no es demasiado importante. Por ejemplo, en España, que es un país casi Airbus, excepto Air Europa, Vueling, que es una compañía con 148 aviones, ha anunciado que va a transformar toda su flota del Airbus A320 al Boeing 737, con lo cual ni mucho menos Airbus está muerto. Yo iría además por otro lado, que quizá puede ser lo que represente el futuro, que es la industria china, a la que está empujando a Estados Unidos a ser más potente con embargos, aranceles y todo esto. COMAC está llamado a ser un actor a nivel mundial, en donde le faltaría que su avión, el equivalente al 737 y al 320, que es el COMAC C919, pueda estar en condiciones de ser certificado por la Federal Aviation Administration y la European Aviation Safety Agency, va a ser un producto. Ayer tenía una conversación al respecto,
realmente competitivo y más barato, y que quizá era un motivo revulsivo para Airbus y Boeing de ponerse las pilas de que esto dejará de ser un duopolio. Lo que sí tenemos claro es que la aviación comercial sigue avanzando. Puede haber síntomas a lo mejor de que las tarifas pinchen, pero es que las tarifas han llegado en Europa a un nivel tarifario demasiado alto como para que también pueda haber un enfriamiento de las tarifas. Pero bueno, el transporte aéreo es algo que es necesario, que está ahí y que yo creo que hay mercado para todos y que la competencia va a beneficiar a los operadores, a las compañías aéreas y consecuentemente a los pasajeros. Bueno, de hecho, a mí me encantaría que Comac tenga una posición de mercado interesante. Si tú me preguntas si yo operaría aviones de Comac hoy, no, pero creo que es interesante que esté en el mercado. Bueno, indudablemente hay cifras que se desconocen, como el hecho de que China o Rusia, para su mercado interno, que no necesitan tener aprobados por la FAA o por las autoridades europeas, en el caso de China tiene una interna de más de 3.500 aviones. Estamos hablando de cifras que son realmente Sí, pero importantes. eso lo hemos empujado nosotros, lo hemos empujado a que Rusia tenga que hacer con este campo porque le hemos embargado, y China también con la situación arancelaria también estamos provocando que sea autárquica, y efectivamente el mercado interno más el chino que el ruso es inmenso. ¿Qué tenemos? Tenemos un doble factor, que el mercado chino deja de ser un mercado para los fabricantes occidentales y potenciamos mucho a Comaxi. Le estamos potenciando nosotros con nuestra política, yo diría que un poco errática. También tampoco el transporte aéreo es el conjunto total global y de la economía mundial, pero es un factor muy, muy importante. Estuardo, un gusto tenerte en cámara y poder charlar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Igualmente, es un gran gusto compartir, estar aquí con vos y recuerdo aquella conversa que tuvimos hace varios años atrás, cuando estaba recién empezando y da mucho gusto estar donde estamos hoy. Bueno, me alegro muchísimo y además, fundamentalmente me alegro porque han crecido de una forma casi diría exponencial a pesar de todo lo que sucedió en el medio en todos estos años, porque han sucedido cosas muy duras para la industria, pero ustedes siguieron creciendo. Y yo me acuerdo de haber estado en tus oficinas, en los principios, que me sorprendía con esa imagen que ustedes brindaban, con esa alegría, con esas ganas de comenzar, y hoy están tan bien posicionados que realmente hay que sacarles, como digo yo, el sombrero. Hay que sacarse el sombrero. La verdad, Jorge, que ha sido un recorrido tremendo, un vuelo turbulento. Igual, cuando nos juntamos esa vez, estábamos recién empezando y la realidad es que se nos truncó el plan mucho cuando vino la pandemia. Nosotros en abril de 2020 operamos 20 aviones ya, o sea, llevamos 2 años y medio operando.
Salimos de 3 de ellos, se fueron a Volaris, nos quedamos con 17 aviones, de los cuales volábamos solo 3 o 4. Y eso duró mucho tiempo, porque yo al principio pensaba, bueno, la pandemia quizás 6, 12 meses, y la realidad es de que fueron 2 años y medio, casi 3. Pero de ese momento a hoy sí que cambió la aviación de la región. Identificamos que iba a haber una oportunidad de mercado muy importante. 14 líneas aéreas, desafortunadamente, pero la realidad, dejaron de operar desde ese momento, de marzo de 2020 a la fecha, y se abrieron mercados que estaban hasta ese momento muy saturados, muy difíciles de operar. Perú, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, o no digamos aeropuerto El Dorado en Bogotá, Aeroparque en Buenos Aires. Y en ese momento decidimos, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad única, ¿verdad? Porque no se había dado mucho tiempo. Y hemos crecido, Jorge, en 3 años, de julio a julio, del 22 al 25, en 4 veces el tamaño de la línea aérea. Sumamos 32 aviones en 36 meses. Hemos logrado posicionarnos en la Argentina como el segundo operador del mercado doméstico, con 26%. Logramos abrir Colombia, donde ya somos en Medellín el segundo operador y tercero en el país. Logramos abrir Perú y abrimos muchas rutas nuevas también a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Ecuador. Así que diría que es una etapa donde la verdad es que la región ha cambiado mucho, donde se dieron oportunidades y donde afortunadamente en JetSmart pudimos aprovecharlas. Un verdadero desafío, no solo comercial, con visión, sino además operativo, porque todo lo que acabas de describir, operativamente lleva un esfuerzo y una capacidad realmente que han demostrado que la tienen, con seriedad, operando con seriedad, y eso es muy importante porque además lo vemos aquí en Argentina, cómo ustedes preparan sus pilotos, sus tripulaciones, cómo han ido creciendo de una forma realmente importantísimo. Están ocupando un porcentaje del mercado y va creciendo además, ¿verdad? Sí, es un excelente punto el que traes, Jorge. Yo creo que en mi visión el fundamento de la línea aérea es, número uno, el equipo de trabajo. Creo que tenemos un equipazo de gente, como le llamamos en JetSmart Rockstars, en Buenos Aires, en Concepción, en Santiago, en Medellín, en Bogotá, en Lima. Y el segundo gran elemento es la operación. Y le hemos puesto mucha atención, tecnología, inversión, para que operemos bien. Una operación que hoy en día nos da mucho gusto decir que nos ha llevado a ganarnos el premio a ser la mejor low cost de Sudamérica. Y más interesante aún, a ser la tercera en el ranking de servicio al cliente, incluso por encima de líneas aéreas full service. Y la gente me pregunta, ¿y cómo es eso posible? Porque la gente dice, bueno, pero una low cost no puede ser mejor que una full service. Pero yo discrepo, porque la realidad es que la gente lo que quiere es un servicio serio, una operación a tiempo, una tripulación amable, precios bajos, una interacción online fácil. Recién lanzamos nuestros robots de atención que te resuelve el 50% de los casos, la misma persona se lo resuelve. Ya no tiene que pasarse 50 minutos al teléfono hablando con alguien que está en otro país. Entonces, creo que al final la operación confiable, en JetSmart le llamamos seca, segura, eficiente, confiable y a tiempo, es el fundamento. El fundamento del bajo costo, por tanto, de precios bajos, y el fundamento del buen servicio. Indudablemente hay otro de los secretos, es que ustedes no solo han venido con aviones y han demostrado operativamente tener la capacidad y no tener demoras, fallas y todo aquello que hace que el trabajo se le complique al quien administra, sino que además han traído aviones de nueva generación que han impactado el mercado, como el 321, y eso realmente tiene un peso muy fuerte. Yo tuve oportunidad de volar en uno de los vuelos inaugurales de ustedes y realmente me quedé sorprendido con la capacidad y cómo lo operan, con esa gimnasia tan práctica que tienen ustedes, y realmente me impresionó, sinceramente. Tengo que felicitar. No, sí, la verdad es que tienes razón. Yo creo que hemos tenido una visión y un modelo de negocio que es muy ventajoso tener aviones nuevos. Sí que lo es, ¿verdad? Somos la flota más nueva de América, pero más allá de flota nueva, creo que ha sido mucha rigurosidad, mucho enfoque en confiabilidad. Jorge, te cuento, somos el operador de todos los operadores que operan Airbus,
en toda Latinoamérica con la más alta confiabilidad técnica. Es decir, que cada despacho se hace a tiempo. La confiabilidad de despacho es importantísima en una compañía, tú lo sabes. Muy importante. Es muy importante y ustedes la tienen, eso la tienen, como decimos los porteños, la tienen atada, y eso es muy bueno. Sí, sí. Sí, no, y para mí la Argentina que estoy yendo, bueno, he ido por muchos años, décadas, pero últimamente muy seguido los últimos años, sin duda ha sido un desafío el mercado, pero la regulación nueva que vino de la mano del gobierno del presidente Milei, que puso al día a la Argentina, hay que decirlo. La Argentina estaba muy retrasada décadas atrás, si lo comparas con la regulación, no digamos de Europa, incluso regulaciones cercanas como Perú o Chile, pero hoy en día el salto que se dio es inmenso. La Argentina está por delante de estos países hoy en día, está tal vez no como en Europa, pero muy cerca, y eso nos dio confianza para invertir más, para crecer más, para poder llevar también más rutas. Entonces creo que la transformación, si bien es cierto, hemos sido un factor que no es menor, la línea aérea, hay que reconocer que en efecto ha sido el cambio regulatorio, en particular en la Argentina, quizá el catalizador de este gran cambio. Contémosles a la gente un poquito cuáles son las alianzas que tiene JetSmart, que son muy importantes, no son menores. Sí, efectivamente, durante el año 2022 en JetSmart hicimos una alianza con American Airlines. American Airlines es además accionista minoritario en JetSmart, sumado a Indigo Partners, que ha sido el accionista desde el inicio. Y esto nos ha permitido hoy en día conectar pasajeros que vuelan desde Estados Unidos, desde Europa, a cualquier ciudad que nosotros volamos. Y hemos hecho algo único en la aviación, que es una línea aérea legacy como American, con una línea aérea ultra low cost como JetSmart. Piénsalo que en el mundo el 55% del tráfico se mueve low cost y el 45% vuela legacy, y las redes no están unidas. Son completamente independientes y separadas. Y es la primera vez que esto se da con nosotros y American, y están muy contentos de que sea un ejemplo de industria. Sumado a eso, hace poco logramos también que nuestros pasajeros en todos nuestros vuelos puedan acumular millas de Advantage. Así que un pasajero vuela a Bariloche y suma millas Advantage que las puede remitir después para un tiquete pues, a Europa o a Miami o a donde quiera. Impensable años atrás una cosa de este tipo, realmente. Impensable. Impensable. Bueno, están abriendo rutas nuevas desde Buenos Aires también hacia el Brasil, que me llama mucho la atención porque hay un mercado, un potencial enorme con Brasil. Contanos algo de eso, Estuardo. Mira, es muy interesante lo que dices, porque efectivamente hemos abierto nuevas rutas en la Argentina este año, Trelew, Resistencia, Comodoro en el doméstico, pero sí que recientemente empezamos a operar Recife y lanzamos Natal hace poco. Mira, ¿qué pasaba? En los años donde teníamos esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado, había mucho tráfico receptivo, mucha gente yendo a la Argentina. Hoy en día hay mucho argentino yendo fuera, a Brasil, especialmente a la playa, sea río o no. Recuerda que también lanzamos hace poco rutas muy interesantes como Mendoza y Córdoba a Río de Janeiro. Sí, non-stop.
nos vamos, se nos fue volando la media hora. Como siempre solemos decir, en nombre de la producción, una vez más, gracias por habernos elegido para volar y hasta la semana que viene.